Bien, nos quedamos en los cruces el viernes, ¿cierto? ¿Perdón? ¿En qué nos quedamos el viernes? Estábamos haciendo cruces y les dejé de tarea un cruce trihíbrido, ¿cierto? Bueno, Sí, entonces, sí, bueno, entonces vamos a hacer cruces, pero vamos a hacer, permítanme un segundito, vamos a hacer cruces, pero con grupos sanguíneos. Vamos a estudiar un poquito de grupos sanguíneos. Bueno, entonces vamos a ver grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos son moléculas que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos. Son moléculas que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos. Se conocen hasta el momento unos 30 grupos sanguíneos diferentes, ¿verdad? Pero de todos esos, hay dos que son más importantes, que son los más importantes, que son el grupo ABO y el grupo RH. Esos son los dos más importantes, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué caracteriza a los grupos sanguíneos? ¿Qué caracteriza a estas moléculas que se encuentran en los glóbulos rojos y en otros tipos de células? Las caracterizan en que son polimórficas, o sea, tienen una variabilidad poblacional y que son inmunogénicas. Inmunogénicas. Inmunogénicas quiere decir que son capaces de desencadenar una respuesta inmune. Bueno, entonces estas son las dos características. Y las dos más importantes son el ABO y el RH porque son las más inmunogénicas, ¿verdad? De todas. Por eso son las más importantes. Las otras también pueden ser inmunogénicas, también pueden producir problemas, ¿verdad? Pero no tanto como estas dos. No quiere decir que las otras dos no sirven para nada, que hay algunas veces que sí tenemos que estudiarlas, ¿verdad? Pero estas dos son las más importantes. Bueno, entonces vamos a comenzar con el grupo ABO. Ah, y la otra cosa es que son hereditarias. O sea, son polimórficas y son hereditarias. Y tienen una herencia mendeliana, ¿verdad? Por eso la vamos a estudiar ahorita, porque tienen una herencia mendeliana. O sea, son igualitos a los genes que estudiamos de Mendel, ¿verdad? En cuanto a la herencia. Vamos a comenzar con el ABO. El ABO y el RH son dos grupos independientes. No tienen nada que ver con el uno con el otro, por eso los vamos a estudiar separadamente. ¿De acuerdo? ABO y RH son independientes. Entonces comenzamos con el ABO. El ABO es un polisacárido en la superficie de los glóbulos rojos. Un polisacárido. Que puede tomar dos formas, ¿verdad? Puede ser polisacárido A o puede tomar la forma de polisacárido B. El O significa ausencia de polisacárido. O es ausencia de polisacárido. ¿De acuerdo? O es como que si fuera un cero. Bueno, entonces, bueno, entonces son tres alelos. Una pregunta, les voy a hacer una pregunta. ¿Son polisacáridos? ¿Están esos polisacáridos codificados en el ADN? ¿Sí o no? No, ¿Por qué? porque, bueno, yo según sé, los genes solo codifican proteínas, no carbohidratos. Exactamente, es un carbohidrato.
Es un carbohidrato, o sea, ningún carbohidrato, ningún ácido graso, ni ninguna otra cosa está codificada en el ADN, solamente proteína. Pero, pero, para que se sintetice este polisacárido se necesita una enzima y esa enzima tiene dos formas, tiene dos alelos, ¿verdad? Son la enzima que produce el polisacárido A, la que produce el polisacárido B y la enzima que no produce nada. Son tres alelos más bien. Este es un alelo nulo entonces porque no produce nada, ¿verdad? No produce la síntesis de un polisacárido. Bueno, entonces A, B y O. Esos son los tres alelos. Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a aclarar esto, vamos a poner aquí alelos. Entonces, ustedes se fijan en la diferencia con los genes mendelianos es que los genes mendelianos eran bialélicos, tenían dos alelos en la población, eran polimórficos, pero solamente dos alelos, mientras que la BO tiene tres alelos. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Ahora vamos con los genotipos. ¿Cuántos genotipos se pueden formar con estos tres alelos? ¿Cuántos genotipos podemos formar con tres alelos? ¿Cuántos? ¿Cuántos genotipos? Seis. 6 genotipos. Son tres alelos, son 6 genotipos. Los tres genotipos homocigotos y los tres genotipos heterocigotos. Ahora los fenotipos. Vamos con los fenotipos. El carácter es el tipo ABO, ¿verdad? El grupo ABO. Los fenotipos de ese carácter, ¿cómo se determinan los fenotipos? Por una prueba de laboratorio. Tenemos un frasco con anticuerpos anti-A y otro frasco con anticuerpos anti-B. Ponemos dos gotitas de sangre en una plaquita, una gota, otra gota, de la misma persona a la que le vamos a tipificar su sangre. Le ponemos a una gota, le ponemos anti-A y a la otra gota le ponemos anti-B. Bueno, entonces, si el polisacárido está aquí, entonces el anticuerpo va a reaccionar con el polisacárido y va a precipitar esa sangre. Entonces, si precipita la A y no precipita la B, si aglutina, hemaglutinina se llama más bien, si aglutina la A pero no aglutina la B, la persona es A. Si aglutina la B pero no la A, entonces la persona es B. Si aglutinan las dos, la persona es AB. Y si no aglutina ninguna de las dos, no tiene ninguno de los dos antígenos y la persona es O. Entonces los fenotipos son fenotipo A, el fenotipo B, el O y el AB. Son 4 fenotipos. Una persona A puede tener dos genotipos posibles. Podría ser AA o podría ser AO. Una persona B podría ser BB o podría ser BO. Una persona O solamente va a ser O y una AB solamente va a ser AB. ¿Qué significa esto? Significa que el alelo A es dominante sobre el alelo O. Y tiene lógica porque basta con que haya un solo alelo A para que se esté produciendo el polisacárido. Entonces, sea así o sea así, siempre se va a producir el polisacárido y el fenotipo va a ser A. O sea que A es dominante sobre O. Lo mismo para B. B es dominante sobre O. Mientras que A y B son codominantes. La persona que tiene los dos alelos va a producir ambos polisacáridos. Entonces, A es codominante con O. ¿De acuerdo? Bien.
Vamos a ver dónde es útil, en qué situaciones es de utilidad estudiar los tipos ABO, el grupo ABO y el RH, pero ahorita vamos a ver el ABO, ¿verdad? En las transfusiones, y en lo que se denomina incompatibilidad materno-fetal. Incompatibilidad materno-fetal. Bueno, en estas dos situaciones es necesario saber los grupos de sangre, ¿verdad? Vamos a ver transfusiones primero. Vamos a tener un paciente acá, un paciente que necesita sangre, paciente. Vamos a tener un donador de glóbulos rojos, y vamos a poner aquí un donador de plasma. Un donador de plasma. Bueno, si el paciente es O, ¿qué tipo de glóbulos rojos le podemos poner? Si el paciente es O. Estos glóbulos rojos, los O, ¿le podemos poner O? Claro que le podemos poner O. ¿Le podemos poner glóbulos rojos A? No le podemos poner glóbulos rojos A, porque si le metemos estos glóbulos rojos, entonces sus anticuerpos van a atacar a este A. Se me olvidó decirles algo. Bueno, las personas hacemos anticuerpos anti-ABO desde que estamos chiquitos. Ustedes saben que para que nosotros formemos anticuerpos se necesita un primer contacto con el antígeno. O sea, es necesario tener un primer contacto para inmunizarnos. O sea, una vez inmunizados, pues entonces desarrollamos anticuerpos. No vamos a desarrollar anticuerpos contra lo nuestro, vamos a desarrollar anticuerpos contra antígenos extraños. Pero hay moléculas en la comida, ¿verdad? Que se parecen mucho al A y al B, a estos antígenos A y B, se parecen mucho a estos polisacáridos. Entonces, desde chiquitos, usualmente formamos anticuerpos anti-A y anti-B. Una persona que es O va a tener anticuerpos anti-A y va a tener anticuerpos anti-B también. Su plasma va a tener anticuerpos anti-A y anti-B. Una persona que es B, su plasma va a tener anticuerpos anti-A. Una persona que es A, su plasma va a tener anticuerpos anti-B, y una persona que es AB no va a tener ninguno de los dos, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí, es que me había olvidado decirles esto, por eso es que no me podían contestar esto, ¿verdad? Esta persona va a tener anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces, si yo le meto glóbulos rojos A, estos anticuerpos de esta persona van a destruir esos glóbulos rojos A, se va a liberar la hemoglobina, va a haber una reacción bastante fuerte, ¿verdad? Y entonces esa persona se puede morir, incluso. Entonces no le puedo poner A. Y por la misma razón no le puedo poner B tampoco. O sea, a una persona O solamente le puedo poner glóbulos rojos empacados O, solamente. A una persona B, ¿qué tipos le puedo poner? ¿Le puedo poner B? Obviamente que sí, porque siempre su sangre es B. Entonces le voy a poner del mismo tipo. ¿Qué otro le puedo poner? ¿Será que le puedo poner O? ¿Sí o no? ¿Le podré poner O? ¿Sí o no? Sí, Sí le puede poner O porque no tiene antígeno. Entonces, aunque este tenga anti-A, pero no importa, ¿verdad? Le puedo poner B y le puedo poner O. Y a un paciente A, igual le puedo poner A y le puedo poner O. Y a un paciente AB no va a tener ninguno de los dos anticuerpos, porque él es AB, no va a formar anticuerpos contra AB. Entonces le puedo poner A, le puedo poner también B, y también le puedo poner O, y le puedo poner AB también. O sea, le puedo poner todos estos, ¿no? O sea que esta persona que tenemos acá, es un donador universal. El O es donador universal de glóbulos rojos empacados.
Y el AB es un receptor universal de glóbulos rojos empacados. Ahora, con el plasma hay que tener más cuidado. El plasma es la fracción sin células, no tiene glóbulos rojos, pero sí tiene anticuerpos, ¿verdad? El plasma sí tiene anticuerpos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. No tanto el cuidado que hay que tener acá porque la cantidad de anticuerpos que se le va a meter acá no es mucha, se va a diluir, pero sí siempre mejor tiene que concordar el tipo de sangre, ¿verdad? Entonces vamos a ver con los anticuerpos qué le podemos poner. A una persona tipo O le podemos poner plasma O, claro, de su mismo tipo, ¿verdad? Le podemos poner plasma A, sí le podemos poner plasma A porque esta persona va a tener plasma, va a tener anticuerpos anti-B, pero no va a atacar nunca al O. Y le podemos poner B y le podemos poner AB también, ¿verdad? Plasma. Estamos hablando de plasmita puro, ¿verdad? Sin células. Entonces, le podemos poner cualquiera de los 4 tipos de plasma. Si es una emergencia, en lo preferible vamos a poner el mismo tipo, ¿de acuerdo? El mismo tipo, para evitar problemas. Bueno, entonces a una persona B, ¿le podemos poner plasma B? Sí, le podemos poner plasma B. ¿Le podemos poner plasma A? No le podemos poner plasma A porque el plasma A tiene anticuerpos anti-B. ¿Le podemos poner plasma AB? ¿Le podemos poner plasma AB? Claro que sí, porque no va a tener anticuerpos ni anti-A ni anti-B, entonces no importa que le pongamos anticuerpos, pero no le podemos poner A, ¿verdad? ¿Y le podemos poner O? ¿Sí o no? ¿Le Sí. podemos? No, no le podemos poner O porque el O va a tener anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces, esos anticuerpos pueden atacar acá, entonces el O no. Plasma AB sí, porque no tiene anticuerpos anti-B. Este es plasma, recuerden, estos son glóbulos, estos tienen el antígeno, mientras que estos tienen el anticuerpo, ¿verdad? Hay veces que un paciente necesita plasma, no necesita glóbulos rojos. Bueno, entonces al A igual le podemos poner plasma A, le podemos poner plasma AB también, porque no tiene anticuerpos, ninguno de estos tiene anticuerpos anti-A. Y por último al AB, ¿le podemos poner AB? Sí, le podemos poner AB. No le podemos poner O, ¿le podemos poner A? No, porque el A tiene anticuerpos anti-B, ni le podemos poner B porque tiene anticuerpos anti-A, ¿verdad? Entonces, el único que le podemos poner es el AB, es el único. En el A también, solo el AB se puede, doctor. Ah, el A, Sí, solo ¿eh? AB. ¿No? El A y el AB, los dos, ¿verdad? Ok. Porque el A no tiene anticuerpos anti-A, entonces lo puedo poner. Y el AB no tiene anticuerpos anti-A tampoco. Este es el caso de que el paciente necesite plasma. Estos son glóbulos rojos y este es plasma. Ahora, siempre, ¿verdad? Lo preferible, universalmente, lo preferible es que, o sea, esa es una posibilidad que le podemos poner otros tipos, pero lo que se prefiere es poner siempre el tipo de sangre que es, ¿verdad? La persona O le vamos a poner plasma O, ¿sí? O sea, así evitamos problemas. La incompatibilidad materno-fetal ahora. Bueno, entonces supongamos que este es el embrión o el feto, ¿verdad? Este es el cordón umbilical y aquí tenemos una barrera entre la mamá y el embrión y esta barrera es la barrera placentaria. La barrera sin sitio endotelial se llama, ¿verdad? Entonces esta barrera detiene muchas cosas y deja pasar algunas. Por ejemplo, deja pasar electrolitos, deja pasar nutrientes, o sea, como aminoácidos, ácidos grasos, polisacáridos, ¿verdad? Nutrientes, pueden pasar fácilmente por acá para alimentar vitaminas, pueden pasar fácilmente. Hormonas, algunas hormonas pasan sin ningún problema, entonces todas esas cosas, algunas hormonas más que todo las que son grasas, ¿verdad? Las que son derivadas del colesterol, las esteroideas, pueden pasar fácilmente. Hay otras cosas que no pasan.
¿Qué no pasa por acá? Los glóbulos rojos no pasan por ahí, ¿verdad? Ni los glóbulos blancos, las células no pasan. Después vamos a ver que sí pasa un poquito. Sí hay un pequeño paso, pero es diminuto, diminuto, ¿verdad? Basta, o sea, basta ese pequeño paso de glóbulos blancos, glóbulos rojos de células del embrión hacia la madre para que nosotros podamos hacer una tipificación genética del producto sacando sangre de la madre. Pero es muy poquito, o sea, es algo insignificante, ¿verdad? Lo que pasa a diario. Generalmente células no pasan. Y la otra cosa que no pasan son las proteínas. Y entre las proteínas van los anticuerpos. Anticuerpos. Bueno, entonces las proteínas no pasan a ninguno de los dos lados, excepto, incluyendo los anticuerpos, excepto un anticuerpo que es el IgG. IgG. El IgG sí pasa de la madre para acá, ¿verdad? Ese sí va a pasar. Es el único que pasa. De hecho, cuando nace el niño, viene sin sistema inmune. El niño no trae anticuerpos. Los anticuerpos que trae son todos de la madre. Todos los IgG de la madre es la misma composición de anticuerpos que trae el bebé, porque están inmaduros todavía. Entonces, estos IgG sí pasan. Bueno, entonces si nosotros tenemos, vamos a ver, si tenemos un bebé que es O, ¿verdad? Y la mamá es A, y el bebé es O, ¿habrá incompatibilidad ahí? No hay incompatibilidad porque este no tiene antígeno. El glóbulo rojo del bebé, este es el bebé y este es la mamá, no tiene antígeno, ¿verdad? Entonces, la mamá va a tener anti-B y esa anti-B va a cruzar acá, pero no le va a hacer nada al bebé. Esta no es incompatibilidad. Ni al contrario, aquí no hay incompatibilidad tampoco. No, vamos a ver, al contrario sí. Aquí habrá incompatibilidad, aquí sí, porque la mamá tiene anticuerpos anti-A. Van a cruzar la placenta y van a atacar esos glóbulos rojos y los van a lisar. Van a hacer una lisis de glóbulos rojos. Lo mismo para el B. O sea, en este caso, aquí, ¿verdad? Ahí no hay problema. Pero en el caso contrario, ahí sí habría problema porque esta mamá está produciendo anti-B, va a pasar la placenta y van a destruir estos glóbulos rojos B. Lo mismo con el AB, ¿verdad? El AB. Lo mismo pasa con el AB. Aquí sí hay incompatibilidad porque van a pasar los anticuerpos anti-A y anti-B y van a destruir estos glóbulos rojos. Bueno, en este caso habrá incompatibilidad. Mamá A, niño B. ¿Hay incompatibilidad ahí? Vamos, contéstenme. ¿Hay o no hay? Vamos, muchachos, sálvense del examencito. Si me están contestando, no les voy a poner el examencito el sábado. ¿Hay incompatibilidad ahí? ¿Sí o no? Vamos, contéstenme. Yo creo que sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí hay incompatibilidad, porque la mamá está produciendo anti-B que van a atacar al B. Y en este caso, ¿hay incompatibilidad? ¿Sí o no? No. También, No. porque esta va a estar produciendo anti-B y el anti-B va a atacar a los glóbulos rojos. También hay incompatibilidad. Todos estos casos son de incompatibilidad. Y en este caso, la mamá es AB y el niño es A. ¿Hay incompatibilidad? Sí. No. ¿Sí o no? No. Sí. Claro que no, porque la mamá no produce anticuerpos anti-A. Y entonces, ¿por qué? Porque la mamá es A. Si produce anticuerpos anti-A, se va a estar matando sola, ¿verdad? Entonces, no hay incompatibilidad, ¿verdad? Ustedes tienen que ver qué anticuerpos produce la mamá y qué antígeno tiene el bebé, ¿verdad? Entonces, en este caso, la mamá no está produciendo ni anticuerpos ni anti-A ni anti-B porque no se va a matar sola, ¿verdad? Entonces, la mamá tiene tolerancia inmunológica. Entonces, ninguno de nosotros va a tener anticuerpos contra sus propios antígenos porque se mata solo, ¿verdad? Hay una autoinmunidad. Entonces, eso se llama tolerancia.
Bueno, entonces aquí no va a haber incompatibilidad, obviamente. Ustedes tienen que analizar qué anticuerpos produce la madre y qué antígeno tiene el bebé para ver si hay incompatibilidad. Bueno, entonces, según sea el padre, ustedes pueden inferir cómo es el hijo, ¿cierto? Si la mamá es O y el papá es A, entonces hay riesgo de incompatibilidad. O si la mamá es B, o si la mamá es AB. O si la mamá es A y el papá es B también. O al contrario, la mamá B y el papá A. Entonces, en todos estos casos hay riesgo. O la mamá es A y el papá es AB. Porque la mamá podría ser heterocigota, ¿verdad? Podría ser heterocigota. Eh, vamos a ver. O podría ser homocigota, sí. Cualquier caso está haciendo anticuerpos anti-B. Si la mamá es homocigota, la mamá podría darle un alelo O y el papá podría darle un alelo B y el niño salir B. Entonces, en este caso hay que prestar mucha atención. Si la mamá es así, ¿verdad? Entonces, el niño solamente podría salir A o podría salir AB. Si sale AB, entonces también va a haber incompatibilidad, ¿verdad? También va a haber incompatibilidad. Entonces, hay que prestar atención a estos matrimonios donde puede haber incompatibilidad, ¿verdad? Porque toda la madre va a producir anticuerpos anti-B que pueden atacar a un bebé que sea tipo B. Podría ser tipo A también el bebé, ¿verdad? Pero puede ser B y ahí habría problemas. Entonces, siempre en estos casos hay que, cuando se casa una pareja, se le manda a hacer su tipo IRH y esta es una de las cosas que se ve. Después vamos a ver con el RH que también se ve, ¿verdad? También se ve, también hay que aconsejar ahí. Bueno, ¿alguna pregunta aquí sobre la incompatibilidad ABO? Generalmente la incompatibilidad ABO no es tan severa, ¿verdad? No es tan severa. La RH es bastante más severa. Porque siempre el RH es una proteína, mientras que el ABO es un polisacárido. Los polisacáridos no son tan inmunogénicos. Y además depende del título de anticuerpos que tenga la mamá. O sea, si la mamá tiene muchos anticuerpos, ¿verdad? Tiene muchos anticuerpos, un título alto de anticuerpos, entonces probablemente va a tener una reacción bastante severa. Pero si los títulos son bajos, entonces probablemente no, ni siquiera tenga reacción, ¿verdad? Ni siquiera tenga problema. Entonces es variable, es bien variable la respuesta de incompatibilidad en el niño. Pero no es tan severa como la RH. Bien. Yo les estaba diciendo que antes se utilizaban los grupos sanguíneos para hacer pruebas de paternidad. Se utilizaban unos 5 grupos sanguíneos más una enzima polimórfica. Y si concordaban con el niño, entonces se decía, bueno, está bien, es el papá. Y si no concordaban en alguno, pues entonces se excluía como padre, ¿verdad? Ahora ya no usamos los grupos sanguíneos, ahora usamos el ADN. Y del ADN usamos unas secuencias que se llaman microsatélites, que ya la vimos, ¿verdad? Microsatélites. Y lo hacemos porque estas secuencias son altamente polimórficas, mientras que los grupos sanguíneos no son muy polimórficos. O sea, los grupos sanguíneos son buenos para excluir la paternidad, pero no, o sea, para esto sí son buenos, pero no para incluir la paternidad. Para esto no son buenos. O para afirmar la paternidad no son buenos, ¿verdad? Entonces les pongo un ejemplo. Digamos que tenemos una madre que es AB. Su grupo sanguíneo es AB. Y un padre que es O. Y entonces vamos a hacer el tablerito de Punnett para ver cómo pueden salirlo. Ah, bueno, y el hijo sale O.
¿Es eso posible, sí o no? Según lo que ya vimos de genética mendeliana, ¿creen ustedes que eso sea posible, sí o no? Vamos, alguien que conteste. Muchachos, ¿es posible, sí o no? Sí. Sí es posible. Vamos a hacer el tablerito de Punnett, vamos a ver si es cierto, si usted tiene razón o no tiene razón. Tablerito de Punnett, ponemos los gametos, son 2 gametos, la mamá va a producir gametos A, gametos B, y el papá solamente va a producir gametos O. Cuando los juntamos, entonces los hijos van a ser así. 50% van a ser A y 50% van a ser B. ¿Pueden ser O? No, no pueden ser O. Entonces, ¿podemos excluir la paternidad en ese caso? Sí, podemos excluir. ¿Por qué? Alguien le tuvo que haber dado el otro alelo O. ¿Cierto? Alguien le tuvo que haber dado, o sea, el verdadero papá, obviamente, le tuvo que haber dado el alelo O. Y el verdadero papá entonces puede ser el vecino, puede ser el de agua azul, puede ser, no sé, ¿verdad? El compadre, no sé quién puede ser, ¿verdad? Pero esto no se puede. Después vamos a ver que sí se puede, porque hay algo que se llama fenotipo Bombay, y entonces no podemos descartar del todo ahí, ¿verdad? Pero vaya, obviemos el fenotipo Bombay ahorita, digamos que no existe. Entonces, sí se descarta la paternidad. Para esto sí son buenos. Se está descartando la paternidad. Ven. Ahí podemos decir, no, este no es el papá, ¿verdad? Porque ¿quién le puso el otro alelo? Porque este niño tiene que ser así. Alguien más le puso el otro O, ¿verdad? No, perdón, perdón, disculpen, es al revés acá. Es al revés acá. O sea, el papá es AB, porque o sea, de la madre no se duda. Aquí la madre, es que la madre no podría ser, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces el papá es AB y la mamá es O. Y el hijo es O, ¿verdad? Entonces el papá es O y el hijo es O. Entonces el papá bien alegre, ¿verdad? Porque dice, ay, mi hijo es igualito a mí, hasta el tipo de sangre, ¿verdad? Me sacó. ¿Cómo que me sacó el tipo de sangre? Si él le dio un alelo O, ¿verdad? Y el otro alelo O, ¿quién se lo dio? ¿Ah? ¿Cierto? Entonces ahí anda equivocado el señor. Entonces, ¿verdad? Pues no sé, o sea, es bien delicado, ¿verdad? Si ustedes le dicen o no le dicen, ¿verdad? No sé qué hacer en ese caso. Yo creo que lo dicen, pero bien sutilmente. Lo primero que tienen que mandar a hacer es repetir este examen, ¿verdad? La mamá es AB, el papá es O y el hijo es O. Pero muchas veces el técnico de laboratorio se equivoca, ¿verdad? Y le puso O al niño y tal vez el niño era A, no era O. Entonces eso es lo más frecuente. Siempre hay que mandarlo a hacer. Bueno, entonces es muy buena para excluir la paternidad en estos casos, pero pongan ustedes que ahora tienen un padre que es O y una madre que es O, y el hijo salió O. No se excluye la paternidad, ¿verdad? No se excluye. Pero pueden ustedes asegurar que este hijo es hijo de este señor. Bien difícil. ¿Por qué es bien difícil? Porque medio mundo es O. O sea, el O, el ABO no es un locus tan polimórfico, ¿verdad? Y el O es muy abundante. Entonces, por ejemplo, el vecino podría ser O, el de agua azul podría ser o el compadre podría ser O, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, con un 90. Podemos decir, ¿verdad? Que es el papá con un 95% de probabilidades, por ejemplo, utilizando los 5 diferentes grupos sanguíneos más la enzima que se utilizaba, ¿verdad? Más la proteína polimórfica que se utilizaba. Pero 95 para los estándares de pruebas de paternidad es bien bajito. De repente, si nosotros hacemos una prueba de ADN, ahí sí lo vamos a descartar como papá, porque queda un 5% todavía de probabilidades, que es bien alto, ¿verdad? De que no sea el papá. Mientras que con el ADN obtenemos porcentajes de 99.99% para arriba. Entonces, la prueba de ADN es muy buena para hacer esto. Los grupos sanguíneos no. Vamos a ver otros casos. Vamos a ver. Vamos a pensar.
Vamos a ver. Madre tipo A, padre tipo B, mamá, vamos a poner acá, papá, hijo tipo O. ¿Se descarta la paternidad, sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ver, esto lo van a contestar ustedes, pues. ¿Pueden descartar la paternidad, sí o no? Y el papá preocupado, ¿verdad? Obviamente. Claro que, o sea, le dan la cuestioncita de sangre y el hijo sale O. Y entonces se va a traer una escopeta, ¿verdad? A la casa para eliminar al doctor porque no le salió el tipo de sangre que era. ¿Verdad? Y entonces se puede descartar la paternidad ahí, sí o no. Sí. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es porque ambos son donadores del grupo O. Donadores. Pero ahí no estamos hablando de donación, ahí estamos hablando de herencia, ¿verdad? De una mamá, un papá, se cruzaron y tuvieron hijos, como en la herencia mendeliana, ¿verdad? Aquí no estamos ya con donaciones. Aquí estamos con pruebas de paternidad, es otra cosa. ¿No? ¿Pueden decir ustedes que ese hijo no es el hijo de ese señor, sí o no? Hagan el tablero de Punnett. ¿Cómo puede ser la mamá? La mamá puede ser AA o puede ser AO, eso no lo sabe, eso no lo sabemos. Estos dos genotipos van a dar A, pero no sabemos cuál de los dos genotipos es la mamá, no lo sabemos, ¿verdad? Lo podríamos saber si hacemos una prueba de biología molecular, una secuenciación del gen, pero con la prueba de laboratorio no podemos saberlo. El papá también puede ser B o puede ser BO. Entonces, ¿qué tal si la mamá es así y el papá es así? Entonces los hijos pueden salir así. ¿Pueden salir O? Sí, O, con un cuarto de probabilidades. ¿Verdad? Entonces no descartamos la paternidad en este caso, porque existe esta posibilidad. Claro, si la madre es así y el papá es así, entonces es B, ¿verdad? Entonces solamente tiene alelos B, tiene gametos B, entonces ahí sí, solo serían así, ¿verdad? Solo podría tener hijos AB y BO, pero esto no lo sabemos. No lo sabemos con la prueba. Entonces no podemos descartar la paternidad, ¿verdad? A menos que hagamos una prueba de biología molecular secuenciando el gen. O sea, ahí no la descartamos. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y si uno solo es O? Vamos a hacer otros casos. Digamos, la mamá, papá, hijo. Digamos, vamos a ver. Digamos que la mamá es... vamos a ver casos. La mamá es O. Vamos a ver. A ver casos en que se descarta. Digamos la mamá, bueno, obviamente si la mamá es A y el papá es A y el hijo es B, lógicamente ahí se descarta, ¿verdad? Ahí no hay, o la mamá es A y el papá es O y el hijo es B. Esos son casos en donde se descarta, ¿cierto? Ahí vamos a descartar la paternidad. O al revés, la mamá es O, el papá es B y el hijo es A. O sea, ahí en todos esos casos descartamos la paternidad, ¿verdad? ¿Cierto? Podemos descartar la paternidad porque ¿quién le puso el alelo A acá? ¿Quién le puso el alelo B acá?
¿Quién le puso el alelo B acá? Entonces son casos obvios, ¿verdad? Son casos obvios en donde sí se descarta la paternidad. Pero por ejemplo, si la mamá es AB, papá es AB y el hijo es A. ¿Se descarta la paternidad ahí, sí o no? No. No, ¿verdad? Porque el papá, cada uno le pudo haber dado un alelo así. Pero si el hijo es O, ¿se descarta o no se descarta? Sí. Bueno, pero ahí no solamente descartarían la paternidad, también descartarían la maternidad, porque Ujú. ¿a quién le dio cada alelo? Ahí están descartándolos a los dos, prácticamente. ¿Cierto? Entonces esto no es posible porque de la madre no se duda. Entonces esto de aquí no es posible. Solo en casos especiales, si fuera un fenotipo Bombay o fuera algo que se llama, bueno, ni siquiera en un quimerismo tetragamético, ¿verdad? Ni siquiera ahí. Bueno, pero entonces esto no es posible. Ahora vamos a ver, la mamá es, vamos a ver, AB, el papá es, digamos, la mamá es O, este ya lo vimos, creo. El papá es AB y el hijo es AB. Ahí sí se descarta, ¿cierto? Sí. Ah, no, esto no se puede tampoco, ¿verdad? El hijo es O. ¿Se descarta ahí? Sí se descarta, ¿verdad? Sí se descarta en esos casos. Si la mamá es AB, el hijo es O, el papá es O y el hijo es AB, ¿aquí se descarta? ¿Sí o no? Aquí sí se descarta, ¿cierto? Porque ¿quién le dio el otro O? Y aquí se descarta, ¿sí o no? También se descarta porque esta pareja solo puede tener hijos A o B, pero no AB. Y si es al contrario, que el hijo es O, y es al contrario, la mamá es AB y el papá es O. Y el hijo es O. No se puede Ujú. tampoco porque la mamá le tiene que dar uno de los dos alelos. Y de la madre no se duda. Como les digo, si le sale este resultado, o es un mosaicismo tetragamético, un quimerismo tetragamético, o estamos ante un Bombay, porque de la mamá no se duda, ¿verdad? Entonces, si la mamá es AB y el papá es O, entonces el niño no puede salir O, pues la mamá le tiene que dar uno de los dos alelos. Un O le tiene que dar, ¿verdad? Y el otro se lo da el papá. Entonces, eso no se puede. Entonces ustedes pueden hacer sus análisis con diferentes tipos de combinaciones de entre padres e hijos, que se puede, que no se puede, ¿verdad? Haciendo tableritos de Punnett, que es posible y que no es posible. Doctor, es lo Dígame. mismo, es el mismo mecanismo, por ejemplo, para el RH. Sí, es el mismo. Y el RH es más fácil porque solo son dos alelos, es bialélico. Ya vamos a ver combinados los dos, ¿verdad? Ya los vamos a ver combinados. Bueno, entonces mañana vamos a ver el RH. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vemos hasta mañana. Nos vemos, doctor. Bueno, hasta luego. Doctor, disculpe, ¿cuándo le va a corregir la nota a los de las 10? Hoy lo voy a hacer. Gracias, doctor. Bueno.